Mark Walling sigue contando su experiencia en la búsqueda de su sanación con estos gurúes y dice así: para que profundizásemos en nuestro aprendizaje, aquel gurú nos hizo pasar 72 horas, 3 días con sus 3 noches, sentados sobre sendos cojines, almohadones, para Latinoamérica, meditando con los ojos vendados y los oídos taponados. Cada día nos daban un cuenco pequeño de arroz para comer y solamente agua para beber, sin dormir, sin levantarnos, sin acostarnos, sin comunicarnos entre nosotros. Para ir al baño tenías que levantar la mano y entonces te acompañaban a oscuras a un agujero que estaba en el suelo. Esta locura tenía como objetivo eso mismo, que llegásemos a conocer de primera mano la locura de la mente a base de observarla permanentemente. Bueno, y de esto hablan muchos maestros. Ahora estoy súper comprometida con Joe Dispenza, se los recomiendo, que trabaja con la perseverante idea de observar nuestros pensamientos. Tenemos muchos pensamientos al día, muchísimos, pero muchísimos. Si saben o si se animan a jugar, dejen por ahí escrito cuántos pensamientos creen que tenemos en un día. Esa puede ser una linda pregunta. ¿Cuántos pensamientos tiene una persona en un día? Normalito, me levanto hasta que me acuesto. ¿En cuántas cosas pienso? A ver, después hacemos un videito con eso. Pero bueno, lo cierto es que estuvieron 3 días con sus 3 noches observando la locurita de la mente. Descubrí que mi mente me estaba acosando constantemente con ideas en las que me representaba el peor de los caos posibles y con la mentira de que si me preocupaba lo suficiente, podría aislarme de aquello que era lo que más temía. Después de esta experiencia y de otras semejantes, empezó a aclararse un poco la visión interior. No obstante, el ojo seguía igual, con filtraciones y con lesiones. Tener un trastorno en la vista es como una gran metáfora a muchos niveles. Acabé por descubrir que no se trataba tanto de una cuestión de lo que yo podía o no podía ver, sino más bien de cómo veía las cosas. Pero no fue entonces cuando di el giro radical. Encontré por fin lo que buscaba en el 3er año de lo que ahora llamo mi búsqueda de la visión. Por entonces estaba haciendo mucha meditación. La depresión se me había aliviado bastante. Podía pasar muchas horas en silencio, a solas, con mi respiración o con mis sensaciones corporales. Aquello en sí se había vuelto lo más fácil. Un día me puse como objetivo tener una satsang, una reunión personal con un maestro espiritual. Pasé varias horas esperando con la túnica blanca que llevábamos todos los del templo. Y me tocó por fin. Esperaba que el maestro me felicitara por mi dedicación, pero supo mirar dentro de mí y vio lo que yo no veía. Me dijo: vuelve a tu casa y llama a tu madre y a tu padre. ¿Qué? Me quedé indignado. El cuerpo me temblaba de ira. Estaba claro que me había interpretado mal. Yo no necesitaba ya a mis padres. Habían madurado mucho más que ellos. Había renunciado a ellos hacía mucho tiempo. Los había cambiado por otros padres mejores, por los padres espirituales, por todos los maestros, gurúes y sabios y sabias que me habían guiado hacia este despertar a un nivel superior. Más aún, tenía encima varios años de terapias ya muy desacertadas. Tenía muchos años de dar puñetazos a almohadones, de hacer trizas cartulinas con las figuras de mis padres y creía yo que ya había curado mi relación con ellos. Opté por hacer caso omiso
de ese consejo de este maestro. A pesar de aquello, esas palabras me habían calado hondo. No era capaz de quitarme de la cabeza lo que me había dicho ese gurú. Estaba empezando a entender por fin que ninguna experiencia cae en saco roto. Todo lo que nos sucede tiene su valor, con independencia de que reconozcamos o no a primera vista su importancia. Todo lo que entra en nuestras vidas nos conduce hacia alguna parte en última instancia. No obstante, yo estaba decidido a mantener intacta la ilusión de quién era yo. Lo único que tenía y a lo que me podía aferrar eran mis grandes dotes de meditador. De modo que solicité una reunión con otro maestro espiritual, con un maestro que pondría las cosas en su sitio. Bueno, o eso creería yo, pero finalmente la solicité. Aquel hombre infundía su amor celestial a centenares de personas cada día. No me cabía duda de que vería en mí a la profunda persona espiritual que yo me imaginaba ser. Otra vez tuve que hacer una cola de un día entero para verme con él, me llegó el turno por fin y entonces sucedió aquello. Lo mismo, con las mismas palabras. Llama a tus padres, volvé a tu casa y haz las paces con ellos. Esta vez entendí lo que me decían. Los grandes maestros saben. A los que son verdaderamente grandes no les importa si crees o no en sus enseñanzas. Te presentan una verdad y te dejan en paz para que descubras a solas tu propia verdad. Adam Gopnik ha descrito así la diferencia entre gurú y maestro en su libro A través de la puerta de los niños, así se llama el libro. Y Adam dice: el gurú se nos entrega y nos entrega después su sistema. El maestro nos entrega su materia y después nos entrega a nosotros mismos. Los grandes maestros comprenden que nuestro origen afecta a nuestro destino y que lo que queda por resolver de nuestro pasado influye sobre nuestro presente. Saben que nuestros padres tienen importancia, con independencia de saber si son buenos padres o no. Es innegable. La historia de nuestra familia es nuestra historia. Reside en nosotros, te guste o no. No podemos deshacernos de nuestros padres ni suprimirlos, sea cual sea la historia que tengamos con ellos. Ellos están en nosotros y nosotros formamos parte de ellos, aunque ni siquiera hayamos llegado a conocerlos. Si los rechazamos, solo conseguimos distanciarnos más de nosotros mismos y crear más sufrimiento. Bueno, esta es una innegable invitación a trabajar con mamá y con papá, sea cual fuese la relación que tengamos con ellos. Así que yo te puedo dar algunos ejercicios si vos sentís que llegó la hora de meterte a resolver esas cuestiones. Y bueno, si tenés ganas, déjame acá en comentarios qué palabra puede ser. Bueno, la palabra papá y mamá, o mamá y papá. Y te mando por mensaje privado algunos ejercicios para que empieces a trabajar profundamente con ellos. Porque como leíamos recién, son parte innegable de nuestra historia y estamos acá gracias a ellos, con sus luces y con sus sombras. El regalo más sagrado que tenemos, el mejor
el inigualable, el indiscutible, es el que nos hicieron mamá y papá. Y es la vida. Así que, qué mejor que poder tomar la fuerza de vida de ellos y poder sanar y seguir adelante con nuestro propio camino. Y sigue. Aquellos 2 maestros habían sido capaces de verlo. Yo no. Mi ceguera era literal y metafórica al mismo tiempo. Ahora empezaba a despertar, sobre todo al hecho de que había dejado en mi casa un lío enorme. Llevaba años juzgando a mis padres con severidad. Me figuraba que yo estaba más capacitado, que era mucho más sensible y humano que ellos. Les culpaba de todas las cosas que yo creía que estaban mal en mi vida. Ahora tenía que volver con ellos para reponer lo que me faltaba en mi propio ser. A saber, mi vulnerabilidad. Estaba empezando a darme cuenta de que mi capacidad de recibir amor de los demás estaba asociada a mi capacidad de recibir amor de mi madre. Con todo, no iba a resultar fácil aceptar su amor. Mi vínculo con mi madre estaba tan roto que cuando ella me abrazaba me sentía como si me hubiera caído en una trampa para osos. Mi cuerpo se me tensaba como para crear una caparazón que ella no fuera capaz de atravesar. Esta herida afectaba a todos los aspectos de mi vida y sobre todo a mi capacidad para mantenerme abierto en una relación de pareja. Mi madre y yo podíamos pasarnos meses enteros sin hablarnos. Cuando hablábamos, yo encontraba la manera de descartar los sentimientos cálidos que ella manifestaba hacia mí, ya fuera por medio de mis palabras o con mi lenguaje corporal blindado. Me presentaba frío y distante. A mi vez, yo la acusaba de no ser capaz de verme ni de escucharme. Era un callejón sin salida emocional. Dispuesta a curar nuestra relación rota, tomé un vuelo a mi ciudad natal, donde estaba ella en mi casa familiar. Llevaba varios meses sin ver a mi madre. Cuando llegué ante la casa, sentí la tensión que se acumulaba en mi pecho. No estaba seguro que fuera posible reparar nuestra relación. Yo tenía dentro demasiados sentimientos en carne viva. Me preparé para lo peor, representándome mentalmente la situación. Ella me abrazaría y yo, que no deseaba otra cosa que ablandarme en sus brazos, haría exactamente lo contrario, me haría de acero. Y me detengo acá un segundo para recordar a través de estas palabras lo importante que es estar presentes y conscientes de lo que nos trae el cuerpo ante cada circunstancia o situación. El cuerpo es incorrompible. La mente me puede tejer trampas, hacerme creer cosas, yo perderme en relatos, en excusas y en explicaciones, pero el cuerpo, siempre que el cuerpo me dé un aviso, ahí hay una verdad que está bueno y es nuestra propuesta desde estos espacios terapéuticos, ir a buscar. ¿Qué pasó? ¿Dónde se achucharró? ¿Dónde se tensionó? ¿Qué me pasó en el cuerpo? Ante una invitación, ante la cercanía a alguien, ante una situación determinada. El cuerpo se expresa. Si somos conscientes y podemos estar entrenando permanentemente esa capacidad de escucha, es un camino directo a resolver cuestiones que quedaron ancladas en este mega radar que tenemos, que es nuestro cuerpo. ¿Sí? Bueno, así que sigo. Llegó a su casa, se había hecho toda esa película mental, que aprovecho también para decir, muchas veces, o el 90 y pico largo por ciento de las veces, lo que pensamos nunca sucede. Y vamos a ver cómo termina este párrafo. Ella me abrazaría y yo, que no deseaba otra cosa que ablandarme en sus brazos, haría exactamente lo contrario, me haría de acero. Y eso fue lo que pasó, envuelto en un abrazo que me resultaba casi insoportable,
apenas era capaz de respirar. Sin embargo, le pedí que siguiera abrazándome. Quería aprender a conocer por dentro y por fuera la resistencia de mi cuerpo, dónde me tensaba, qué sensaciones surgían, cómo me cerraba. Toda era información nueva para mí. Ya había visto reflejada aquella pauta en mis relaciones de pareja. Solo que esta vez yo no me apartaba. Tenía el propósito de curar de raíz aquella herida. Cuanto más tiempo pasaba mi madre abrazándome, yo más me creía a punto de estallar. Aquello me producía hasta dolor físico. El dolor daba paso a la insensibilidad y la insensibilidad al dolor. Después, al cabo de muchos minutos, algo se dio. Empecé a ablandarme y seguí ablandándome a lo largo de las semanas siguientes. Empecé a ablandarme y seguí ablandándome a lo largo de las semanas siguientes. En una de las muchas conversaciones que mantuvimos durante aquel tiempo, ella me contó, casi así de pasada, una cosa que había sucedido cuando yo era pequeño. Mi madre había tenido que pasarse 3 semanas ingresada en un hospital para operarse de la vesícula. Sabiendo esto, empecé a unir las piezas de lo que pasaba dentro mío. En algún momento dado, antes de que yo tuviera 2 años de edad, tenía esa edad cuando me separaron de mi madre, se había arraigado dentro de mi cuerpo una tensión inconsciente. Cuando mi madre volvió a casa, yo ya había dejado de tener confianza en su cariño. Ya no era vulnerable a ella. Y en vez de ello la aparté de mí y seguiría haciendo lo mismo durante los 30 años siguientes. Qué increíble cómo se hospeda en algún lugar de nuestro inconsciente circunstancias que son interpretadas con las posibilidades que tenemos en ese momento, ¿no? Ese niño no pudo entender que esa madre tuvo que replegarse en ella para sanarse y que no lo estaba abandonando, ¿no? Y se impregnó en una memoria de abandono. Porque ese niño tenía 0 herramientas para comprender y para interpretar esa realidad, ¿no? Y sigue diciendo, hubo otro hecho temprano que también pudo contribuir al miedo que tenía yo a que mi vida se arruinara de pronto. Mi madre me dijo que cuando me dio a luz, el parto había sido difícil y el médico había tenido que emplear el forceps. A consecuencia de ello, nací con múltiples magulladuras y con el cráneo algo hundido, cosa bastante común en los partos con forceps. Mi madre me develó, con pesar por su parte, que cuando vio mi aspecto al principio le costó mucho trabajo tenerme en brazos. Su relato me llegó hondo y me ayudó a explicarme ese sentimiento de estar arruinado que yo conocía tan profundamente. Lo curioso era que los recuerdos traumáticos de mi propio nacimiento, que tenía sumergidos en el cuerpo, salían a la superficie siempre que yo daba a luz un proyecto nuevo o que presentaba en público un nuevo trabajo. El mero hecho de entender esto me aportó paz. También tuvo el efecto inesperado de acercarme más y más a mi madre y también a mí. Y vuelvo a un paréntesis en esto porque desde la mirada de la neurodecodificación laboral, los síntomas que se presentan en nuestra evolución o en el avance o en el detenimiento o en el bloqueo de nuestra profesión están absolutamente ligados con las vivencias que transcurrimos en nuestra biografía, ¿no? En nuestra vida contemporánea. Y también se pueden leer desde lo transgeneracional. De modo que acá el autor plantea que su sensación de que todo se arruine de un momento a otro, de perderlo todo,
cada vez que él daba a luz un nuevo proyecto, tenía que ver con esto de que cuando él nació, que cuando él tuvo su primer éxito en la vida, ¿no? Que es el nacimiento. Bueno, para mí el primero es la concepción y la gestación, pero el segundo gran éxito, que es nacer, todo se desmoronó porque su mamá no lo pudo acoger, abrazar, ahijar. Y algo de esa emocionalidad él percibió. Entonces se replica en su vida adulta con un síntoma laboral o profesional, ¿no? Re interesante eso. Mientras reparaba el vínculo con mi madre, empecé a reconstruir también la relación con mi padre. Mi padre había trabajado en la construcción y había sido sargento en la Marina. Vivía solo en un departamento pequeño y destartalado, el mismo en el que llevaba viviendo desde que se divorció de mi madre cuando yo tenía 13 años. Y no se había molestado nunca en reformarlo. Como siempre había herramientas viejas, tuercos, tornillos, clavos, rollos de cable eléctrico y de cinta adhesiva, dispersos por habitaciones, pasillos, cocina. Cuando estábamos juntos en aquel mar de hierro y acero oxidado, le dije que lo echaba mucho de menos. Fue como si las palabras se evaporaran en el vacío. Él no supo qué hacer con ellas. Yo había anhelado desde siempre estrechar mi relación con mi padre, pero ni él ni yo habíamos sabido hacerlo. Sin embargo, aquella vez seguimos hablando. Le dije que lo quería y que había sido un buen padre. Le conté los recuerdos que tenía de las cosas que había hecho él por mí cuando yo era pequeño y sentía que él escuchaba lo que le estaba diciendo a pesar de que sus actos daban a entender lo contrario. Se encogía de hombros, cambiaba de tema. Tuvimos que pasar muchas semanas hablando y compartiendo recuerdos, hasta que una de las veces que estábamos comiendo juntos me miró fijamente a los ojos y me dijo: nunca creí que me quisieras. Me quedé casi sin respiración. Estaba claro que los dos teníamos adentro un gran dolor acumulado. En aquel momento algo se rompió, pero también se abrió. Eran nuestros corazones. A veces el corazón debe romperse para poder abrirse. Con el tiempo empezamos a expresarnos nuestro amor mutuo. Yo veía ya los frutos de haber confiado en las palabras de los maestros y de haber regresado a mi casa para curarme con mis padres. Estaba siendo capaz por primera vez, que yo recordara, de permitirme a mí mismo recibir el amor y el cariño de mis padres. No del modo en que yo lo hubiera esperado en otros tiempos, sino del modo en que ellos eran capaces de dármelo. Algo se había abierto dentro de mí. No me importaba cómo podían o cómo no podían quererme. Lo que me importaba era cómo podía recibir yo lo que ellos podían darme. Eran los mismos padres de siempre, la diferencia estaba en mí. Volví a quererlos, como debía quererlos cuando era muy pequeño, antes de que se produjera la ruptura del vínculo con mi madre. Y así, con el sol yéndose en el horizonte, el sol que en nuestras culturas representa al Padre, tomo un fragmentito de esto que les acabo de compartir para poder comprender que todo es cuestión de interpretaciones, que el otro es el otro y, como digo siempre en consulta, hace lo que puede con la historia que tiene, interpreta como puede con el sistema de creencias que tiene y ama como le enseñaron a amar o como aprendió a amar, como puede. El otro es el otro y hace lo que puede con la historia que tiene. Y yo interpreto muchas veces que el otro me
agrede, o no me quiere, o me descuida, o me abandona. Y simplemente es la vida planteando circunstancias libres de cualquier juicio, listas para ser interpretadas con el sistema de creencias de cada uno y cada una. Así que la propuesta para este fragmento de este relato es escribir ese papelito en la pared, el otro es el otro, la otra es la otra, y hace lo que puede con la historia que tiene, y correrme de la ecuación. No tomes nada a título personal, decía don Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, libro que también seguramente leeremos. Correrme de la ecuación, no me lo hizo, no me lo dijo, lo hizo. Lo hizo lo que pudo, con las circunstancias que le tocó atravesar. Así que bueno, por hoy cerramos aquí la lectura de Este dolor no es mío, de Mark Walling, y lo seguimos compartiendo. Dejen comentarios si les resonó algo de todo esto, y espero que tengan una hermosa tarde, noche, un hermoso atardecer. Gracias, con todo mi amor, todo mi amor.